El gusto, amigos, de reencontrarnos en esta nueva entrega de Toda la Parrilla, aquí en Canal Pro. Estamos comenzando el programa, como siempre, para abordar diferentes temas de actualidad. Con esta situación de distanciamiento, de nueva normalidad que nos viene originando el coronavirus, nosotros estamos aquí realizando el programa desde Uruguay. Y va a ser un placer conversar y compartir esta entrega de Toda la Parrilla con Roberto Blumenfeld. Roberto ha sido una persona vinculada a la industria frigorífica, estuvo en Frigomerca, actualmente es consultor privado, y va a ser muy interesante poder conversar con él sobre temas de actualidad vinculados a lo que es hoy la actividad y el negocio aquí en el país y también el contexto internacional. Roberto, en primer lugar, el gusto de recibirlo aquí en el programa y cómo está observando en este momento, antes de entrar en algunos temas puntuales, el negocio ganadero hoy aquí en Paraguay. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Eh, bueno, básicamente este es un año que ha sido bastante difícil, especialmente para la producción, porque ha tenido grandes dolores de cabeza motivados por una sequía bastante prolongada, la necesidad de tener que comercializar una cantidad de ganado importante en momentos en que los valores están en precios bastante bajos y obviamente tienen que luchar con los mercados con que cuenta Paraguay para poder tratar de reflotar un poco los valores. Ujú. Eh, a propósito de los mercados, Paraguay tiene, bueno, Rusia, Chile como principales mercados, Taiwán. Esta situación, ¿cómo nos deja con respecto a los países de la región? Porque hemos tenido en algún momento a Paraguay con precios más bajos que Brasil, que Argentina. Dejemos a Uruguay afuera, que tiene una realidad diferente, donde tiene el acceso al NAFTA, donde tiene Japón. ¿Cómo es Paraguay en lo que se refiere a los mercados? ¿Cómo ha evolucionado el país? ¿En qué situación está? Bueno, también hay momentos en que el precio del ganado en Paraguay ha estado a la par o más arriba que Argentina, por ejemplo, lo cual también sería ilógico. Es decir, creo que realmente este año se llegó a tocar un piso bastante importante, que fue los $2 por kilo, en el caso del novillo, kilo gancho, lo cual es un piso, a mi parecer, extremadamente bajo. Pero también hemos tenido momentos a principios de año que estábamos cerca de los $3, cuando nuestros países vecinos estaban en precios iguales o más bajos incluso. Es decir, el mercado, yo siempre sostengo, es un mercado que tiene que autorregularse solo, que tiene momentos donde evidentemente los valores son muy altos y momentos donde son muy bajos. En este momento estamos empezando a repuntar de valores extremadamente bajos. De alguna manera ayuda que ya hubo una liquidación importante de ganado por parte de los productores y por el otro de que están comenzando en casi todas las plantas las faenas para Israel, que es un negocio fundamental para la industria por el valor que le aporta a su integración. ¿Eso hace pensar que el ganado va a subir entonces en estos próximos meses? El ganado va a ir lentamente subiendo. También lo poco que se vende a Europa también ha aumentado los valores. Recordemos que hace 2 meses un rampalón argentino Hilton no llegaba a los $9.000. Hoy ya están 11.000, 11.500 y obviamente eso empuja también los precios de Paraguay. No hay ninguna duda que va a demorar en que los precios vuelvan a llegar a un término de 2.70, 2.80, pero hoy en día ya el mercado está en 2.30, estamos 15% mejor que hace menos de un mes. ¿El 270, 280 podría darse dentro de este año? Yo creo que sí, que se va a dar dentro de este año. Es decir, los mercados, si el COVID empieza a aflojar del todo en los distintos mercados, no solamente donde nosotros vendamos, también en mercados donde venden nuestros países vecinos. Es decir, que mejore el consumo en Estados Unidos va a hacer que algo de Brasil y de Argentina y de Uruguay vaya a Estados Unidos para cumplir sus cuotas o las posibilidades de venta que tengan, y en otros mercados donde tampoco estemos nosotros, pero que afloje la presión, especialmente de Brasil. Roberto, usted estuvo vinculado a la industria frigorífica y bueno, conoce muy bien el negocio. A la hora de analizar la región, ¿con quién debe de medirse más Paraguay? ¿Con Argentina, con Brasil o con el propio Uruguay? Desde el punto de vista de precios, Desde el punto de vista del precio del ganado y de las posibilidades de negocio. no, básicamente en una combinatoria entre Brasil y Argentina. Es decir, decididamente. ¿Nos deberíamos de situar por arriba? ¿Nos deberíamos de situar por arriba de Brasil o al no tener China, que sí lo tiene Brasil, estar por debajo? No, bueno, si vamos técnicamente a los valores, nosotros tendríamos que tener un ganado que esté como mínimo igual que Brasil, como máximo igual que Brasil o incluso por debajo de Brasil. Recordemos que nuestro mayor mercado en volumen
históricamente son Rusia y Chile. Cuando Brasil queda fuera del mercado chino por problemas de renegociación en noviembre o por el escándalo que hoy nuevamente tenemos en China con el problema del salmón en noruego y compañía, no sé si decir extorsión de algunos importadores chinos para renegociar precios a la baja ya por segunda vez en 6 meses, el parate de montones de contenedores de todo tipo de alimentos en los puertos chinos, evidentemente fuerzan a las empresas brasileñas, que son gigantescas, a tener que volcar mayores volúmenes en mercados como por ejemplo Chile, donde la oferta brasilera es muy grande y ha crecido fuertemente. Y eso nos afecta directamente a nosotros. Roberto, y hoy el precio de venta promedio de la tonelada de Paraguay, el precio de exportación que tenemos en el país, ¿guarda relación con lo que es el precio del ganado, más allá de la incidencia que tienen factores internos, como usted recién mencionaba, por ejemplo, el efecto de la sequía? La realidad es que el precio del ganado no es una regla de tres simple con respecto al precio promedio de venta de un frigorífico. El frigorífico, cuando lo que dicen los productores, que el frigorífico vendía $4 de promedio y pagaba 3, o 4.40 y pagaba 3, y ahora, bueno, calcula más los números también, pero ahora decían que estaba 4 cuando pagan 2. No es regla de tres simple. De hecho, en el último mes, cuando los precios sí estaban a 2, el precio promedio estaba en 3.600. Pero no es regla de tres simple bajo ningún punto de vista. Es decir, hay otros factores que influyen fuertemente, empezando, como ha pasado en los últimos meses con el cuero. Si pensamos que hace no mucho más de 2 años probablemente, el recupero que tenía una planta media de cuero podía estar en el orden de $400, $500.000 por mes, en este momento el recupero por ese cuero es 0. Si es que no tiene que pagar para que alguien se lo tire. O sea, claro, para dar solo un ejemplo. El cuero fresco, claro. Sí. Roberto, ¿el cuero fresco llegó a cotizar en algún momento más de $1? ¿Hoy tiene valor 0? Hoy es 0, hoy es estrictamente 0. En realidad te lo pagan, en el mejor de los casos, por una cuestión de que tienen que facturar 1 centavo. Esa es la realidad, o sea, hoy es una cosa increíble. Roberto, recién usted decía, los números no se leen bien. ¿A qué se refiere con lo que los números no se leen bien cuando se hace esa comparación del precio de la tonelada que informa el Cenaxa frente al precio del ganado que se paga en este momento? Porque la realidad es que los costos de los frigoríficos tienen costos que tienen un montón en su composición un montón de factores. Es decir, tenés lo que vale el recupero, la incidencia que tiene o no el recupero en tu producción, los costos de energía, los costos de agua, el costo de personal, en este momento el costo del COVID, que si tenés que trabajar en distintos turnos para tener la mitad de personal trabajando por si en algún momento tenés una infección y reemplazar a un equipo con otro y poder seguir trabajando y no parar la fábrica. Es decir, hay un montón de combinaciones que no son fáciles de diagramar y que por supuesto se están dando. Se dan siempre, pero claro, en este momento el COVID peor. Sí, claro, Roberto, pero en muchos de esos costos Paraguay, de los países de la región del Mercosur, es el país más barato. Sí, pero en logística también es el más caro. Llegar de Paraguay a los puertos de ultramar es el más caro, no tenés agua en el río, se paga sobrefletes en los contenedores, no solo el sobreflete por venir de Paraguay y transbordar en Argentina o en Uruguay, sino también el sobreflete por el transporte fluvial al no tener agua en el río y tener que venir las barcazas con menos contenedores, etcétera, etcétera. Es decir, eso forma parte de los costos que tiene el frigorífico. Con este valor del ganado, con este precio de venta de la tonelada de carne a los mercados que hoy está accediendo al país, el productor dice que pierde plata. Sí. ¿La industria qué situación tiene? No, la industria no pierde plata. No puedo decirte cuánto gana porque eso ya depende de cada uno, pero evidentemente en este momento no está perdiendo plata la industria. Pero el productor, por lo que hablo con amigos productores, obviamente me dicen que sus números no cierran. Y también hay que diferenciar entre el productor que tiene ciclo completo, que en ese caso yo considero que es un productor que puede dejar de ganar, y otro que es el productor que compra terneros de mamantes, los engorda y ese seguro que pierde. Y el que tiene un confinamiento seguramente tiene los números bastante justos. Sí, sí, los confinamientos son siempre, razonablemente son siempre parecidos. Tenés momentos donde podés ganar un poco y momentos donde podés perder, eso no hay ninguna duda. Sí. Roberto, antes de cerrar este bloque, un panorama entonces para los próximos meses mejor de lo que nos va dejando este primer semestre del año. Sí, evidentemente la producción va a aumentar. El hecho también de que reabra el frigorífico Frigonorte, más allá de los conflictos o no que pueda traer si lo alquila realmente Minerva, por una cuestión de que los productores consideran que es un monopolio, pero va a provocar una demanda de 15.000 cabezas posiblemente mensuales contra las 7.000 o 8.000 promedio que faenaba,
o contra cero que fueron los últimos meses. Roberto Blumenfeld, lo invito a hacer una pausa y vamos a hablar un poquito más sobre ese tema de Frigonorte, la reapertura de esta planta, que es una planta que está en una zona donde hay una oferta importante de ganado y es un tema que en este momento lo tenemos en la agenda. Si le parece, hacemos una pausa y hablamos de eso. Cómo no, con mucho gusto. Continuamos, amigos, en esta entrega de Todo a la Parrilla. Aquí en Canal Pro estamos conversando con Roberto Blumenfeld, que fue presidente de Frigorífico Frigomerc, consultor privado, una persona que también estuvo integrando por Paraguay el Foro Mercosur de la Carne. Roberto, en esta semana se conoció la noticia de que Athena Food alquila Frigonorte. En un principio se había hablado de que Marfrig iba a estar comprando este frigorífico. ¿Lo tomó por sorpresa esta operación, las características que ha tenido esta operación? Un poco sí, ¿no? Creo que nos tomó un poco de sorpresa a todos, pero me parece de alguna manera lógica ante de alguna manera el empantanamiento que había llegado la situación con Marfrig ante la imposibilidad vía el COVID de poder trasladarse, de hacer seguramente un due diligence si era necesario, de poder terminar o de terminar de ponerse de acuerdo con los números finales que tenían que negociar con la gente de Frigonorte. Un alquiler siempre es algo más sencillo, ¿no? Claro, claro. ¿Qué puede generar esto en el mercado? El hecho de que reinicie la operativa en este momento una planta de estas características. Crea situaciones ambivalentes porque por un lado va a permitir que digamos, manejado por Athena, supongo que es un frigorífico que va a faenar alrededor de 15.000 cabezas por mes, cuando históricamente faenaba alrededor de 7.000 a 8.000 hasta diciembre pasado, con lo cual sería una demanda interesante para empezar también a ayudar a fortalecer el precio del ganado. Por el otro lado, los productores vienen protestando y quejándose hace rato del monopolio que ejerce que Minerva Athena tenga el volumen que está teniendo y con esto pasaría posiblemente el 55% de la faena del país. Con lo cual, obviamente, es ambivalente la situación, ¿no? Hay una particularidad que se da, bueno, hay en lo que es la operativa otros frigoríficos. Hay frigoríficos que pertenecen a las colonias menonitas. ¿Cómo ve hoy el funcionamiento usted de la operativa y del mercado en este nuevo escenario aquí en Paraguay? Bueno, por otro lado, también si considerás que a Concepción se la considera más una planta brasilera que paraguaya, porque el propietario es brasiguayo de alguna manera, pero se la considera más brasilera que paraguaya, para el productor están considerando que prácticamente el 70% largo de la faena se estaría haciendo en plantas brasileras. Tenés por el otro lado las 3 plantas menonitas y tenés también la planta de Guaraní, que también entiendo está remodelando la vieja planta ahí de Limpio para también operarla, ¿no? Claro. Bueno, sí, aquí en Uruguay tenemos la particularidad de tener también a Minerva, Athena Food y Marfrig. Si tomamos en conjunto a las dos empresas, estamos casi en el 50% de la capacidad de faena del país. Sí, pero tenés primero... Es un fenómeno, a lo que me refiero, Roberto, que es un fenómeno que se da en otros mercados. Argentina también tiene una fuerte inversión de capitales brasileños en la industria frigorífica. Sí, pero en Brasil, en Uruguay vos tenés alrededor de 30 plantas. En Paraguay vos tenías 10 o 11. Y si esas 10 o 11 tenés 6 o 7 que son técnicamente 5 o 6 que son brasileras de Athena y una séptima semi-brasilera como podría ser Concepción, es distinto los porcentajes. Sí, en el caso de Uruguay incluso vos tenías a JBS, tenías a Minerva, tenías a Marfrig. Ahora se fue JBS vendiéndole a Minerva, pero te siguen quedando repartido el juego entre 2 empresas brasileras. Tenés también, viste, a los japoneses con la compra de la planta de ellos, pero el mercado está mucho más homogéneo, digamos. Acá está bastante más concentrado, a pesar de que las plantas menonitas son plantas importantes. Guaraní es una planta chica, pero que también aumentó su producción, y cuando empiece a producir en la planta de Agrofrío,
va a ser otra planta más produciendo. Claro. Con respecto a lo que es el Instituto de la Carne, ¿podría ser una herramienta que ayude de alguna manera a acercar las partes entre productor e industria frigorífica? Sí, yo sostengo que el Instituto de la Carne en este momento están dadas las condiciones, a mi criterio, para que se forme sobre la base de un instituto que sea privado con participación de determinados entes del Estado que son necesarios que participen. Pero como los aportes son del sector privado, considero que los que lo tienen que manejar tiene que ser el sector privado, o sea, la rural y la Cámara. Y, a mi criterio, nombrarse a un director ejecutivo de común acuerdo por los dos, que sea una persona capacitada para llevar adelante el instituto, más allá de los directores, ¿no? Sí, sin participación del SENACSA, por ejemplo, sin participación del Ministerio de Relaciones Exteriores. No, tienen que tener participación, pero no necesariamente el voto de ellos tiene que ser concluyente, ni siquiera necesario que el voto, que sea un voto necesario. Es decir, tiene que tener participación SENACSA, Relaciones Exteriores e Industria y Comercio. Eso estoy convencido que sí. ¿Y aportaría, Roberto, a lo que es esta situación, por ejemplo, que hoy está instalada con respecto a lo que es el funcionamiento del mercado y la demanda, la composición de la demanda, ¿qué aportaría el instituto también en lo que es esta discusión que hoy está planteada en el país? No, yo creo que el instituto no debe meterse en ese tipo de actividades. Tiene todavía muchos temas en esta etapa más interesantes y más importantes para para los dos sectores. Es decir, terminar de definir un sistema de trazabilidad, terminar de definir un sistema de desgrase de los animales, terminar de definir el tema de las balanzas, que ya de alguna manera hay una ley que obliga a una segunda balanza en la descarga de los animales, ponerse de acuerdo con la industria para que toda la información llegue en tiempo y forma a todos los lugares que debe llevar, inclusive al productor, que pueda ver incluso hasta su faena si se quiere por videocámara. Es decir, hay todavía una serie de cosas interesantes que se deben definir de común acuerdo y también colaborar en la apertura de nuevos mercados todos juntos. Ahora, Roberto, ¿todo eso ya no lo puede estar haciendo el SENACSA de alguna forma para ir ganando tiempo? Más allá de hecho, ya lo está haciendo. Bueno, SENACSA lo hace teóricamente de siempre, pero si vamos de 20 años a esta parte, ninguno de los mercados importantes con que cuenta el país, en el fondo los terminó abriendo SENACSA. Es decir, SENACSA cumple su cometido como el organismo de salud animal que supervisa, controla los frigoríficos y supervisa la sanidad dentro del país. Pero en muchos de los casos, te puedo dar reiterados casos como fue Rusia, como ha sido Israel, por ejemplo, las aperturas de esos mercados que son fundamentales para el país salieron del sector privado y la reapertura después de los problemas de aftosa también. Por supuesto, SENACSA hizo su trabajo, que es la parte sanitaria, pero las relaciones comerciales del sector privado colaboraron fuertemente en esas aperturas. Y a propósito de mercados, hoy hay una situación muy particular con China, que está presentando algunas dificultades para los países exportadores, pero sigue siendo China el gran mercado en el mundo para la colocación de carne. ¿China tiene que ser o debe de seguir siendo un objetivo para Paraguay? Va a seguir siendo un objetivo para el sector privado, no hay duda, pero la realidad es que las relaciones internacionales que lleva Paraguay con Taiwán no se van a romper para que ningún sector privado haga negocios directos con China. Si alguien puede venderle a China, será por una vía indirecta, cosa que dudo porque China decididamente no tiene interés en comprar, ni necesita comprar carne de Paraguay específicamente. Es decir, le sobra con la oferta que pueda tener de Argentina, Uruguay, Brasil y el resto del mundo donde pueda comprar carne. Pero Paraguay no va a romper relaciones con Taiwán para venderle carne o cereales a China en forma directa. ¿Y qué mercado deberíamos de mirar hoy desde Paraguay para mejorar el mix de negocios y no ser tan dependientes de Rusia y Chile? Básicamente, a mi criterio, Extremo Oriente, tipo Singapur, Malasia, esa clase de mercados. Por supuesto, tenemos que aspirar a poder tener Japón algún día, porque de hecho si Uruguay ya lo tiene, en el corto o mediano plazo sanitariamente estamos igual. Así que tenemos que trabajar para tenerlo. Estados Unidos, no solamente tenemos que seguir con el proceso de apertura, que todavía va a llevar no menos de 6 meses y probablemente un año a mi criterio, sino también hay que, previa a la apertura, discutir una cuota con Estados Unidos, porque la sola apertura del mercado no te da la cuota de 20.000 toneladas que tiene Argentina o Uruguay. Hay que ir a pelearla. Claro, y por fuera de cuota o sin cuota hay que pagar un arancel de casi un 30%. Sí, claro, es decir, en definitiva, fuera de cuota puedes vender lo que quieras, pero sale de tu bolsillo la diferencia.
También hay que empezar negociaciones con Canadá, que es otro de los mercados tradicionales, pagan un poco menos que Estados Unidos, pero es una alternativa más, siempre pensando que va a ser para carne de industria. Es decir, no nos volvamos locos pensando que vamos a vender lomito, ramp and loin o cualquier cosa de esa en Estados Unidos, porque son realidades que no se dan. Roberto, en estos días, bueno, se ha hablado en estas horas de una experiencia con un supermercado, de un grupo de productores que comienza a producir carne para ese supermercado, para esa cadena, aquí en el mercado interno. Recién hablábamos un poco de lo que es la composición de la industria, de cómo está hoy la propiedad de la industria en Paraguay. ¿Sería viable un frigorífico de productores en este momento? ¿Otro frigorífico, un emprendimiento exclusivamente de productores? Sería viable, depende obviamente que los productores se pongan, es viable por supuesto, sería cuestión de que se pongan de acuerdo y de hecho en este momento hay en estudio la posibilidad de hacer otro frigorífico por parte de productores. ¿Otro frigorífico por parte de productores? Sí, pero está en el estudio, en este momento está en el estudio ese proceso. ¿Está participando en ese proceso? Estoy. ¿Y qué características tiene el emprendimiento? No, por ahora es un proceso, está en estudio, realmente cuando se avance y también se pueda saber con más a ciencia cierta, bueno, cómo están las cosas, cuánto es lo que cuesta la inversión y ahí se va a evaluar la posibilidad de la construcción o no. O sea, el interés ¿Y la definición podría estar dentro de este año? Sí, la definición para decidir la construcción, sí. ¿Y sería un frigorífico con un porte importante, digamos un frigorífico que tendría capacidad de exportar o sea habilitado para exportación también? Sí, por supuesto, es decir, para construir un frigorífico tiene que ser un frigorífico de primera categoría, no podés construir un frigorífico para hacer el mercado interno, para eso se compra un matadero, se hace un matadero y se hace una salita de postada nada más. Es decir, tiene que ser un frigorífico con todas las habilitaciones posibles que tenga el país. Claro, hay que ver también siempre qué opciones hay, pero es mejor negocio, como en su momento hizo JBS, o es más viable construir un frigorífico de cero que comprar una planta. Lo que pasa es que en Paraguay no tenés plantas que puedas comprar. Es decir, la única planta que podría llegar a comprar, obviamente, es Frigo Norte, que es la que estaba negociando Marfrig, o en el caso de que Minerva quiera vender una de las plantas de JBS, estaría la posibilidad de eventualmente ahí comprar una planta. Pero desde ya que si Minerva vende una planta, no va a vender la mejor planta o de las mejores, va a tratar de vender las plantas no tan buenas. Y recordemos que tenemos 3 de esas plantas, están en el plena ciudad de Asunción, y a la corta a la larga son plantas que no van a poder seguir estando ahí. Así demore 10 o 15 años más, pero no podés seguir teniendo ese movimiento de camiones de hacienda por el medio de la ciudad. Roberto Blumenfeld, muchas gracias por estar con nosotros, ha sido un gusto y bueno, vamos a estar atentos, Roberto, a ver la novedad que surge a propósito de esa idea de construir un frigorífico de cero con este grupo de productores. Bueno, muchísimas gracias, va a ser un placer cuando esto avance poderles dar la noticia, con mucho gusto. Pero la responsabilidad de darla va a ser justamente de ellos. Algún bife. Eso, bueno, va a demorar llegar a ese bife, pero la responsabilidad de hacerlo público es de ellos, ¿no? De los inversores. No va a faltar oportunidad en caso de que se concrete la inversión de un bife del frigorífico de ustedes. Antes seguramente vamos a estar en Almas compartiendo mano a mano con mucho gusto conversando estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Amigos, final de esta entrega de Toda la Parrilla. Nos estaremos reencontrando nuevamente la próxima semana. Muchas gracias.